¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller del bonsái. Hoy les tengo un video súper especial. Vamos a hablar brevemente sobre lo que es cultivo y diseño. ¿Cuándo debemos dejar de cultivar para empezar a diseñar? ¿O cuándo debemos parar de diseñar para empezar a cultivar? Eso es una pregunta que me han hecho constantemente en diferentes ocasiones y obviamente pues de paso agradezco a todas las personas que de alguna u otra manera me han hecho partícipe en los diseños y en los trabajos de sus árboles, de sus futuros bonsái o de sus bonsái ya establecidos. Es algo que agradezco de corazón, pero ha habido una recurrencia en este tipo de consultas de personas de muchas partes que visitan mi canal y siempre me hacen la pregunta o tienen la duda con un arbolito, con un esqueje, con una planta de vivero. Entonces me preguntan a veces cuándo pueden diseñarlo o cuándo tienen que desarrollarlo, cuánto tienen que engrosarlo. Entonces me pareció oportuno poder conversar un poquito con ustedes sobre estos dos temas, lo que es cultivo y lo que es diseño. Ok, vamos a empezar por lo que es cultivo. El cultivo, el desarrollo de una planta conlleva el poder llevar el árbol a su estado óptimo necesario de salud, de vigor o de grosor, si fuera necesario, para poder iniciar con el desarrollo del diseño futuro del árbol. Ok, ¿qué quiere decir esto? Puesto en idioma un poco más sencillo, más de nosotros. Quiere decir que es la forma en cómo yo voy a plantar el árbol, como yo lo voy a desarrollar o dejar crecer para lograr el grosor que yo quiero. ¿Cuál es el grosor que yo quiero? Bueno, ya depende de los gustos, depende del tamaño del árbol que queramos desarrollar. No es lo mismo trabajar con un árbol como estos, con este grosor, que trabajar con un árbol como esto, con un grosor todavía menor. Entonces, esa es tal vez la primera consulta que me han hecho muchas veces para saber cuánto debo desarrollarlo. Si puedo esperar a que llegue este grosor o si con este grosor yo puedo ya trabajar un diseño y darle un estilo a mi árbol. Ok. Parte de esto, como les he dicho, conlleva mucho el gusto de cada quien y qué queramos desarrollar para el árbol. Si yo quiero que este olmo chino que tengo acá llegue a tener este grosor, yo no puedo estar trabajando ya en diseño y no puedo estar teniéndolo en una maceta de este grosor porque jamás voy a lograr un grosor como estos. Entonces ahí va de primera entrada la parte del cultivo del árbol, el desarrollo del árbol. Hay varias técnicas para desarrollar un tronco, un árbol, para yo obtener el grosor que yo quiero. La técnica más sencilla, digamos, es dejar el árbol crecer totalmente, dejarlo crecer libre en el sentido de que lo siembro en un lugar grande, y cuando digo grande es algo, no es una maceta grande de entrenamiento, es algo grande, un estañón, una tina grande, lo más grande que se encuentre. Lo mejor sería en el suelo, directamente, y que el árbol crezca libre el tiempo que sea necesario sin tocarlo y que llegue a la altura que quiera hasta que usted tenga el grosor del tronco que usted desea. Si yo quiero lograr este grosor, en este árbol, yo debería sacarlo de esta maceta, plantarlo en la tierra o plantarlo en algo muy grande, pero muy grande, y dejarlo crecer libre para que esto engruese. ¿Ok? Una vez que yo obtengo el grosor deseado, entonces corto todo lo que está de más y empiezo con la parte de la ramificación y el diseño a futuro para el árbol. Eso a veces por falta de tiempo, por falta de espacio o inclusive por falta de paciencia, no lo logramos o no proyectamos eso a la hora de comprar material. A veces vamos a un vivero y nos gustó un arbolito y nos traemos algo así. Nos encontramos un esquejito, nos regalan un esqueje, nos encontramos un plantón de algún árbol, de alguna especie que nos gusta y tenemos dentro de nuestros proyectos a futuro llegar a tener algo de este grosor. Entonces es necesario saber que si vamos a entrar en un proyecto con algo así para llegar a tener algo de este grosor, necesitamos plantarlo y no en esto, repito, en algo muy grande, al espacio de 5, 6, 8 años, depende del cultivo, depende del abonado, depende de cada especie, para lograr un grosor de este tamaño. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a pensar cuando vamos a adquirir material para trabajar. ¿Ok? No es lo mismo la velocidad de crecimiento de un ficus, que esto es un ficus microcarpa variedad Tigerbark, que fue una ramita que yo corté de un árbol mío y ya tiene aquí espacio de un año más o menos, y usted puede ver el tamaño que tiene el árbol. Si yo espero a que esto tenga este grosor para empezar a trabajarlo, van a pasar muchos años y en una maceta muy grande para poder lograr este grosor. Y va a tener que ser un árbol
no sé, de 1 o 2 metros de alto para poder lograr un grosor de este tipo, ¿ok? Lo mismo que si tengo un esqueje como esto es un maple japonés, que es una rama de un maple mío, que aquí tiene sembrado cerca de 1 año y medio más o menos. Y como usted puede ver, el grosor del tronco en realidad no es muy grueso, es un simple esqueje que yo no puedo, igual para esperar a que tenga un grosor de estos, necesito dejar que este árbol crezca libre y lo he dejado crecer libre en esta maceta mientras ha pegado, pero ya ocupa pasarse una maceta más grande para que el árbol siga desarrollando. Ahora bien, la pregunta que surge, ¿yo puedo agarrar un arbolito de estos y diseñarlo? Sí, por supuesto. De hecho, muchos árboles, cuando los tenemos así, es el momento preciso para darle movimiento al tronco, para darle curvas, para hacer cosas que naturalmente esos árboles no lo hacen, porque yo jamás voy a poderle dar una curva a un tronco de este grosor. Yo empiezo con algo así, ¿ok? Cuando lo tengo así y lo planto y lo dejo que crezca, esta curva va a permanecer. Entonces, cuando el árbol sea grande, va a tener esa curva tan hermosa y la gente se va a preguntar, bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno, eso es el cultivo, eso es pensar a futuro de qué quiero yo con el árbol. Por eso, siempre que vamos a comprar material, es necesario entender y saber qué es lo que vamos a comprar. Si queremos algo para trabajar de una vez, buscamos cosas gruesas si es que nos gustan esos grosores. O podemos buscar cosas con grosores menores para empezar a trabajar y ahorrarnos ese tiempo. Pero no podemos pretender llegar a tener a vuelta de 6 meses o 2 años una cosa así comprando algo de esto. Entonces, es necesario tener bien clara esa visión. Una vez que hemos alcanzado el grosor o el calibre de ramas o el grosor del tronco deseado, empezamos ya con lo que es la ramificación y empezamos ya de una vez con lo que es el diseño para empezar a darle al árbol la visión, el estilo que queremos darle. Pero, como les digo, siempre es importante saber con qué grosor yo quiero trabajar. Primero es el cultivo y luego es el diseño. Durante el cultivo se puede empezar a diseñar, sobre todo si tenemos un árbol creciendo a lo libre en la naturaleza y tenemos la opción de tenerlo sembrado en la tierra. Mientras el árbol va creciendo, yo puedo ir bajando ramas y puedo ir seleccionando ramas y dejar que el árbol siga creciendo y engrosarlo mucho más rápido. Les pongo un ejemplo así rápidamente. Un muy buen amigo mío me regaló un esqueje de ahuehuete. Los compañeros y los amigos que me siguen en México conocen muy bien este árbol. Me regaló un esqueje de ahuehuete que más o menos era el grosor de este olmo que yo tengo acá. Yo decidí sembrarlo en la tierra y tiene más o menos 2 años de estar creciendo libre en la tierra. Y hoy, al día de hoy, el grosor de ese tronco es más o menos esto. Lo he dejado crecer libre totalmente, no le he tocado nada, le he cortado solamente la parte del ápice. Tiene ramas que son más gruesas que mi pulgar y el tronco, como les digo, es una cosa de ese tamaño. Es un árbol espectacular, precioso, pero lo logré en 2 años, dejándolo crecer completamente libre y sembrándolo en la tierra, ¿ok? Porque a mayor espacio de crecimiento tiene el árbol, más rápido va a ser obviamente su crecimiento. Si yo hubiera mantenido ese esqueje sembrado en una macetita como estas pequeñas, lo que hubiera engrosado en 2 años hubiera sido 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, es importante saber qué queremos con cada especie, con cada árbol o con cada esqueje que tenemos para saber cuánto lo queremos desarrollar. Ya yo tengo el grosor del tronco que quiero con este ahuehuete. Lo que sigue ahora es sacarlo de ahí, porque ya le he ido trabajando las ramas también. Entonces, prácticamente el árbol está de sacar poquito de alambre y el árbol queda listo para seguirlo desarrollando ya en una maceta obviamente adecuada a su tamaño e ir ralentizando un poco ese crecimiento tan acelerado que ha tenido para ir definiendo ya una ramificación fina. Pero ese es el proceso normal. Primero va el cultivo hasta el grosor que queramos, hasta el calibre de las ramas que queramos, hasta tener la forma que queramos y después va el diseño como tal, ¿ok? Se pueden mezclar en algunos casos, pero cuando queremos troncos muy gruesos es necesario dejar crecer libre. Se puede dejar inclusive una rama de sacrificio, que por lo general son en la parte apical, se deja una rama crecer libre mientras se sigue diseñando el árbol con la parte baja, y esa rama que va a crecer larga va a ayudar a que el tronco engruese. Esa es otra técnica de engrosamiento a nivel de cultivo. Otra técnica es sembrar en coladores, ¿ok? La aireación extra que provee un colador hace que el árbol se estimule más a crecer. Por la producción más continua de raíces hace que el árbol se desarrolle más. Se dice que aumenta por 5 la velocidad de crecimiento de un árbol en un colador. Pero nada iguala el crecimiento en la tierra, sembrado a lo salvaje, en lo libre, en el patio, en la tierra, y dejar que el árbol crezca libre, ¿ok?
Eso es lo principal y lo que quería que pudiéramos tener claro en cuanto a desarrollo y en cuanto a diseño, ¿ok? El grosor del árbol lo decide usted de acuerdo a su gusto. Recuerda también que hay un tema de proporción, ¿verdad? De acuerdo al tamaño del árbol, no podemos hacer un árbol muy alto con un esquejito de ese tamaño porque nunca se va a ver proporcionado, ¿verdad? Y con un tronco así yo puedo hacer todavía un árbol más alto si fuera necesario, pero con un tronquito así delgadito como esto, yo lo más que voy a aspirar es hacer un árbol pequeñito por la cuestión de la proporción, ¿ok? Ya eso yo lo he hablado en otros de mis videos, así es que espero que les haya quedado claro el tema. Y de nuevo agradecer a todas las personas que de una u otra forma me hacen partícipe y me piden mis opiniones. Sepan que me siento muy honrado y soy muy feliz de poder ayudarles y poder aconsejarles, pero es necesario tener en cuenta cuando usted agarra un árbol de vivero, un esqueje, un acodo, etcétera, 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 es necesario saber cuánto espero yo del árbol para saber si primero tengo que cultivarlo o ya puedo empezar con el diseño. Así es que espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor déjemela saber al pie de este video. No olvide suscribirse. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.